Hola bricólogos, es un gusto tenerlos de vuelta por acá. Si vives en una zona rural remota o en una zona urbana lejos de las antenas emisoras, una baja señal en tus dispositivos de cualquier índole es un problema frecuente con el que, de seguro, tienes que lidiar día tras día. La pérdida de la emisión justo en una parte clave de tu serie favorita, la caída del Wi-Fi en medio de una descarga importante o una estática constante en la emisora de radio que te gusta, son solo algunos ejemplos que nos ponen de muy mal humor cuando suceden. Pero a partir de hoy te prometo que eso dejará de ser un problema, porque luego de una larga investigación te traigo ante ti 5 de las que considero las mejores antenas caseras para captar diversos tipos de señales con un coste y dificultad de construcción mínimo, incluyendo señal de televisión HD, Wi-Fi, radio AM, 4G o varias al mismo tiempo. Y te recomiendo que te quedes hasta el final porque de entre todas, una de seguro te va a dar ganas de construir. Así que, sin nada más que agregar, comencemos. Puesto 5. Antena de TV HD de emergencia con percha de ropa. Vayamos directo al grano. Si estás en este vídeo, muy probablemente te mudaste, te cortaron el servicio de cable por olvidar pagar una factura o un fenómeno meteorológico arruinó tu antena principal. Cualquiera sea el caso, es obvio que necesitas urgente una alternativa para acceder a los canales de aire y no perderte de tu novela o las noticias. Pues créeme que grande será tu sorpresa al enterarte que puedes crearte una sencilla antena hecha solo con una percha de plástico y latas de refresco para que tu televisor sea capaz de captar una gran variedad de canales hasta el punto de que reconsideres optar por volver a tener cable de pago. Para fabricar tu antena rápida, toma tu cinta aisladora y pasa varias tiras entre una lata y un costado de la percha. Asegúrala bien con un segundo conjunto de tiras en la misma lata y prioriza que el lado abierto quede mirando al centro de la percha. Repetir todo el proceso con la segunda lata pero desde el otro lado de la percha, logrando así que las caras abiertas de las latas queden enfrentadas. Ahora consigue un cable coaxial SMA o del tipo que utilices para conectar al televisor. Necesitarás pelar uno de los extremos del cable de modo que quede sobresaliendo el alambre que va por el centro y los alambres que van por la periferia separados. De forma sencilla e intuitiva, tendrás que enrollar el alambre del centro en una de las anillas de las latas y los alambres de la periferia en la otra lata. Aprieta bien los giros de alambre para que no se suelten y cuando termines, eso sería esencialmente todo. Puedes enrollar cinta al cable para que se adhiera a un extremo de la percha y así evitar que el cable tironee por las conexiones. Y con ello, desenrolla el cable para tenerlo listo para conectar. Por último, conecta el cable con el puerto SMA o del tipo que sea a tu televisor. Cuelga la percha en la base del aparato y listo. Ejecuta la opción de búsqueda de canales de tu televisor y ya tienes todo listo para gozar de tu programación gratuita con muy buena señal. Para comprobar la eficacia de tu antena, remuévela de su sitio y oriéntala en varias posiciones. Las distorsiones en tu televisor servirán para comprobar su efectividad. Mueve la antena todo lo que quieras hasta lograr la señal perfecta. Como curiosidad y en caso de que te lo estés preguntando, esta antena está basada en las clásicas de dipolo simple, pero en lugar de utilizar alambres largos y rectos, los reemplazamos por las latas con resultados muy similares. Imagino que si deseas algo más profesional, optarías por construirte una de las que te muestro en pantalla, pero déjame advertirte que las dipolos son las antenas más elementales y existen muchas otras con mayor rango de alcance de canales y me estoy reservando la mejor para el puesto 1 de este top, así que sigamos. Puesto 4. Antena Wi-Fi con latas de conserva y tuercas. ¿Tu módem ha estado funcionando mal últimamente y te quedas sin Wi-Fi cuando más lo necesitas? Pues te sorprenderá saber que con esta antena hecha con tapas de latas de conserva, tuercas y una porción de tu router, podrás tener acceso a más de cientos de puntos de acceso de Wi-Fi 10 kilómetros a la redonda desde tu casa. Y de entre todas seguro podrás encontrar una red pública gratuita para usar.
El diseño de esta antena Wi-Fi tiene varias versiones que difieren en tamaño y materiales utilizados, pero si quieres mantener los costos de construcción bajos, te recomendamos esta versión hecha con latas. Para empezar, deberás conseguir una varilla roscada de 5 milímetros de grosor y 1 metro de largo, varias docenas de tuercas que puedan enroscarse en dicha varilla y varias latas de conserva para extraer sus tapas. Estas últimas deben ser lisas en sus bordes, así que intenta usar un abrelatas que haga un corte limpio al usarse. A continuación, toma un pie de metro o una regla y mide el diámetro de una de las tapas de las latas. Al menos una deberá medir 89 milímetros, las otras deben ser más pequeñas, así que vamos a cortarlas a la medida que necesitamos. Para ello, ubica el centro de al menos 6 tapas de lata, márcalos y agujeréalos con un taladro y broca de 5 milímetros. Ahora, ayudándonos del calibre, marcamos una circunferencia interior en una de las tapas para que podamos luego cortar por ahí con una tijera de hojalatero hasta conseguir una especie de arandela. Las medidas de arandela que debemos obtener con las 6 tapas de lata deben ser de 89, 70, 50 y 3 de 40 milímetros. De forma aparte, ahora vamos a medir 15 centímetros en la varilla roscada y la vamos a cortar por la marca con una sierra para metales. Luego, en la tapa más grande vamos a marcar un punto a 23 milímetros del centro y volvemos a agujerear por ahí. Vamos a repetir este proceso con la segunda tapa más grande, pero esta vez ayudándonos con la otra para ubicar el punto y también la agujereamos, pero con una broca más fina en el taladro. Luego tendremos que soldar con estaño en el agujero que acabamos de hacer. Este compartimiento que hicimos será donde colocaremos el cable que irá al módem. Con esto hecho ya tenemos todo para armar la antena. A 1 centímetro de la varilla roscada pase una tuerca hasta llegar a ese punto. Agregue un perfil en L de acero y luego otra tuerca y asegúrese que quede fijo. Ahora es turno de las tapas. Como se observa en el vídeo, coloque la tapa más grande, luego 2 tuercas, la tapa más pequeña consecutiva, otras 2 tuercas, la siguiente tapa, 2 tuercas más y así hasta llegar a la última tapa y una tuerca más. Al final debería quedarte algo como esto. Obviamente la distancia entre las tapas no puede ser cualquiera, así que como te indicamos en el vídeo, para las primeras 3 guarda una distancia de 23 milímetros, la cuarta de 11 milímetros y la última de 9,6 milímetros. Cuando ya las tengas, ajusta bien las tuercas para que no se muevan. Llegó la hora de hacer funcionar nuestro artilugio. Para ello deberás reemplazar una de las antenas de tu módem por la que acabas de construir. Desenróscala con cuidado y luego desármala con un pandeo suave de un lado a otro hasta que se abra. El sistema que tiene en el interior puede parecer complejo, pero no te preocupes, porque solo nos interesa usar el cable que surge desde la base de la antena. Todo lo demás puedes ignorarlo. Pela un cable coaxial como en el puesto anterior y lo que básicamente tendremos que hacer es empalmar el cable central de la antena del módem al central del cable coaxial y la periferia con los cables periféricos del coaxial. Para ello, haz que el central del coaxial quede enganchado a la base de la antena del módem. Enrolla los plateados y empálmalos con un soldador de estaño como ves en pantalla. Al final, suelda también las puntas de los cables enfrentados. Cuando termines, puedes asegurar todo con cinta aisladora y devolver la antena del módem a su sitio. Por último, desde el otro lado del cable coaxial, hacerlo pasar por el perfil en L, la primera tapa, y en la segunda es donde deberás soldar el último cable al punto de estaño que hicimos previamente. Y aquí lo tenemos, nuestra antena que, dependiendo de dónde la ubiquemos, podrá captar docenas y docenas de redes para conectarse a internet. Puesto 3. Antena de radio en bucle con cable y tubos PVC. Muchas veces sucede que nuestras estaciones de radio favoritas poseen una señal de amplitud modulada, es decir, una señal AM. Y esto es algo problemático, porque este tipo de transmisiones, en comparación con las de frecuencia modulada o FM, son más susceptibles a sufrir de interferencias físicas y de ruidos atmosféricos producto del clima, lo que impide que podamos disfrutar de música de calidad u otras sintonías. Pero por fortuna, si complementas tu radio con esta antena externa en bucle, hecha con un cable fino y con tubos y accesorios de PVC, puedes aumentar dramáticamente la señal
señal de tu radio AM y disminuir al mínimo las interferencias de cualquier otro tipo. Incluso puedes aumentar el número de estaciones que tu radio pueda sintonizar. Para construirla necesitarás 4 tubos de PVC de 40 centímetros de largo y 5 de diámetro, 4 conectores T del mismo diámetro y un conector en X, pegamento e imprimación para PVC, 30 metros de cable fino de cualquier tipo como de altavoces y un pequeño condensador variable de 10 a 360 picofaradios que puedes conseguir en cualquier radio o televisor viejo. Como primer paso tendrás que perforarle 11 agujeros a ambos lados del lateral de los 4 conectores T con una broca del mismo diámetro del cable largo que vas a usar. Es de vital importancia que la distancia entre agujeros de cada conector sea uniforme, así que mídelos muy bien antes de hacerlos o utiliza un tornillo de banco para máxima precisión. Con lo anterior hecho, ahora toca construir la estructura de la antena. Con un conector T acostado sobre una madera de soporte de gran profundidad, vamos a colocarle imprimación y después pegamento en la abertura central para luego insertarle el primer tubo de 40 centímetros. En el otro extremo del tubo colocaremos también imprimación y luego pegamento y pegaremos el conector X. Repetir el proceso con otro conector T, otro tubo y el mismo conector X, pero usando la abertura opuesta. Luego continuar con las aberturas que faltan. Cuando termines debes poder parar la estructura en diagonal como se muestra en pantalla. Deja reposar la estructura unas horas hasta que el pegamento se seque. Ahora es el turno de colocar el cable largo. Para este paso necesitarás mucha paciencia porque se tendrán que dar 11 vueltas al cable alrededor de la gran X, pasando uno a uno y de forma ascendente los agujeros hechos en los conectores T. Cuando hayas terminado, asegúrate que el cable quede bien tenso por toda la estructura y deja al menos 60 centímetros de este colgando para poder conectarlo al condensador variable. Ahora pegamos el dicho condensador un poco lejos del borde del tubo izquierdo inferior con silicona caliente. Empalmamos uno de los cables en una de sus tomas y al segundo lo pegamos solo con cinta adhesiva por si queremos acomodarlo después. La antena ya está lista. Para poder aprovecharla correctamente, coloca tu radio sobre el cable inferior de la antena y préndela para visualizar los resultados. Si la señal sigue siendo débil, mueve la perilla del condensador hasta obtener la intensidad de señal deseada. Puesto 2. Antena de 3G y 4G doble biquad casera. Si vives en una zona muy remota, como en el campo, al punto que ni la antena del puesto 4 puede detectar señales Wi-Fi, de seguro has optado por contratar servicios de internet provenientes de redes móviles como de 3G o 4G, dado a la imposibilidad de recurrir a la banda ancha inalámbrica. Sin embargo, a veces se tiene la tan mala suerte de estar lejos de las antenas emisoras que la calidad de señal de las redes móviles que a uno le llega es paupérrima. Pero por fortuna, y al igual que en los casos anteriores, una buena antena puede solucionar este problema, y la que considero que es la mejor en estos casos es la antena doble biquad, dada su eficacia y fácil construcción en comparación a otras antenas. Para construir esta antena asumiremos una frecuencia de señal Wi-Fi estándar de 2400 MHz, la misma que se utiliza para la mayoría de países del mundo, pero en caso de que sospeches que tengas una frecuencia de señal diferente, averíguala y utiliza la siguiente calculadora de antenas biquad que te dejaré en la descripción para determinar las medidas de los materiales que vas a usar. Como observarás aquí, para la frecuencia estándar de señal Wi-Fi en una antena doble biquad usaremos estas dimensiones. Como primer paso y en base a los resultados obtenidos, haremos un esquema con lápiz y papel del elemento activo con las dimensiones exactas obtenidas en el cálculo y pondremos clavos en cada vértice con una placa de madera desechable detrás. Luego enrollaremos alrededor de los clavos el trozo de alambre de cobre del largo y sección sugerido hasta obtener la forma de la antena que queremos. Retirar los clavos con una pinza cuando los dobleces queden fijos. Ahora, con dos conectores macho y hembra tipo N o del que se corresponda con tu módem que te provee internet, tomamos
Sacamos primero el macho y lo vamos a soldar al centro del elemento activo, y lo que sobre del alambre de cobre podemos aprovecharlo para enroscarlo alrededor del conector. El próximo paso es conseguir una chapa galvanizada lisa y cortarla a las dimensiones dadas por la calculadora con una tijera de hojalatero. Con las medidas obtenidas, ahora vamos a hacerle una perforación en el centro con la ayuda de un taladro y de nuevo la madera debajo hasta lograr un agujero lo suficientemente ancho para que entre el lado roscado del conector soldado al elemento activo. Cuando lo haga, enrosque el conector hembra del otro lado de la chapa para que quede bien fijo y la antena horizontal. Como paso final, vamos a conectar un cable de antena de televisor 3C 2B corta detrás del conector hembra, y este tratando de que sea lo más corto posible para que la señal no pierda potencia, lo llevamos hasta nuestro módem para finalizar nuestra antena. Como detalles adicionales, puedes fijar el receptor construido a una carcasa de antena de televisor vieja para unir el reflector a la tubería galvanizada y aplicar un poco de barniz al alambre de cobre para que no se vea afectado por la corrosión. Una vez instalado, puedes descargar una aplicación de comprobación de señal Wi-Fi para verificar su funcionamiento. Ahora deberías poder gozar de una internet móvil 4G mucho más potente y veloz. Puesto 1. Antena de TV HD Gray Hoverman casera. Y no quería acabar este top sin enseñarte a hacer una de las antenas más potentes que existen. Aunque no se habla mucho de ella en el mundo hispanoparlante, en el angloparlante la Gray Hoverman, o el hombre gris flotante en español, es una de las antenas de televisión HD más populares debido a su poca dificultad de construcción y su alta ganancia de señal, hasta el punto que muchos que la probaron han sido capaces de sintonizar hasta 50 canales. Como ya ganamos experiencia a lo largo del top, hacer esta será pan comido. Para comenzar, consigue dos alambres de cobre de un calibre bien grueso como de 10, 9 u 8 AWG y que midan 142 centímetros ambas. Vamos a dividir ambos alambres en 8 porciones iguales con un marcador. A continuación, tomamos una pinza punta de aguja y sostenemos uno de los alambres por la marca de la mitad. Vamos a doblarlo en un ángulo recto y comprobar los 90 grados con una escuadra. Luego, a la marca contigua de cualquiera de los dos lados, vamos a volver a doblarla en ángulo recto pero en la dirección opuesta. Repetimos con las próximas marcas, pero siempre alternando la dirección del giro. Para la última marca del extremo, la doblaremos en un ángulo de 45 grados hacia afuera. Repetimos todo el proceso ahora desde el otro lado del alambre y también para el segundo alambre. Al final, comprobar que todos los ángulos centrales sean rectos y los ángulos de los extremos sean paralelos al suelo. De forma aparte, vamos a conseguir un tubo cuadrado de PVC de 64 centímetros de largo y vamos a marcar en él las distancias de 14, 25 y 25 respectivamente. Adicionalmente, vamos a cortar 3 trozos del mismo tipo de tubo que sean de 65 milímetros. Colocamos pegamento de PVC en las marcas, luego el trozo de PVC en cada uno de forma perpendicular al tubo grande y ajustamos con un tornillo apto para taladro en todos. Ahora vamos a medir 22 milímetros hacia afuera de donde irán los tornillos clavados en los trozos de PVC y haremos agujeros en cada una de esas marcas. Para una captación de señal óptima tendremos que colocar un reflector del otro lado a una distancia de 10 centímetros aproximadamente. Así que con más trozos de tubo cuadrado de PVC, que pueden ser de unos 15 centímetros, los adosamos también al tubo mayor con los tornillos y el taladro como se muestra. Es hora de colocar los elementos activos. Para ello ponemos los picos de uno de ellos un poco por delante de los 3 agujeros hechos de un lado y los ajustamos de nuevo con los tornillos y un taladro. Repetimos el proceso para el elemento activo del otro lado. Como último paso, vamos a atornillar un reflector de 60 por 90 centímetros de área del otro lado. Este puede ser una reja de gallinero, de jardín o una chapa lisa. La forma no importa en realidad, ya que solo nos
servirá para que la señal de TV no venga por atrás. Centra la reja en la parte trasera del tubo, coloca los tornillos de tal forma que se sostenga con esta y listo, ya tienes tu potente antena Gray Hoverman de televisión HD. Ahora solo te resta colocar el transformador en el centro de la antena de la misma forma que te enseñamos en el puesto 5, conectar el cable, instalar tu antena en el punto más alto de tu casa y llevar el otro extremo del cable a tu televisor. Ahora ya puedes escanear los canales y disfrutar de una gama de entretenimiento mucho mayor. Esperamos que hayas disfrutado del vídeo. No olvides suscribirte a mi canal si deseas ver más contenido de este estilo y no dudes en compartir esta valiosa información en tus redes sociales. Por mi parte, eso ha sido todo y aquí me despido. ¡Hasta la próxima, bricólogos!